El día de hoy les voy a mostrar los resultados de nuestras investigaciones en este año 2022, en el cual tuvimos la oportunidad de publicar 17 artículos. A destacar, tenemos los artículos publicados por el Dr. Cañas en relación a las toxinas producidas por las serpientes, de los cuales se publicaron 5 artículos. Un artículo publicado por el Dr. Aguirre acerca de una lesión miocárdica en un paciente con lupus eritematoso sistémico, y un artículo publicado por el Dr. Ormaza acerca de autoanticuerpos en pacientes con miopatías inflamatorias. Por parte del Dr. Cañas, que es nuestro investigador principal y el director de la unidad de reumatología, tuvimos 15 publicaciones. El día de hoy nos vamos a centrar en nuestra principal línea de investigación acerca de la paratormona y la inducción de autoinmunidad. Como ya habíamos demostrado, el hiperparatiroidismo primario tiene la capacidad de inducir el desarrollo de gamapatías monoclonales y enfermedades autoinmunes que se pueden llegar a revertir después de la resolución de este fenómeno. Este fue el primer artículo que se publicó en el grupo al respecto en el año 2013. En este año publicamos un estudio en el cual publicamos en la revista Oxford Rheumatology, en el cual evaluamos la expresión del receptor de paratormona en pacientes con lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, y lo comparamos contra controles, algo que pues no había sido previamente reportado. ¿Qué encontramos? Que pacientes con lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren tenían una expresión muchísimo más alta del receptor de paratormona comparado con los controles sanos. Y esta alta expresión del receptor se correlacionó directamente con el índice de actividad del lupus y el síndrome de Sjögren, que para el lupus es el SLEDAI y para el síndrome de Sjögren es el SDAI. Adicionalmente, encontramos que también esta expresión se correlacionaba con las distintas subpoblaciones de linfocitos B en sus distintas fases de maduración, encontrando una expresión mucho mayor de este receptor en las células que se encontraban activas. Esto sugiriendo que efectivamente el receptor de la PTH y la PTH podrían ser activadores del linfocito B y por tanto inducir autoinmunidad. Adicionalmente, publicamos este estudio en el cual demostramos la mejoría de un fenómeno de autoinmunidad en un paciente que había sido tratado por hiperparatiroidismo primario. Básicamente lo que nos encontramos fue un hombre de 65 años que llega a la consulta porque presentaba astenia, dinamia, dolor articular, y durante el enfoque clínico le encontramos una hipercalcemia, una elevación de la PTH hasta 652 picogramos sobre mililitro y una elevación de las enzimas hepáticas con positividad de los anticuerpos antinucleares 1 en 320 y los anticuerpos contra músculo liso 1 en 160. A este paciente entonces, en el enfoque de la hipercalcemia, se le realizó una gamografía de paratiroides donde se evidenció un adenoma paratiroideo. Con esos hallazgos hicimos el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario inducido por un adenoma paratiroideo. Entonces, lo primero que hicimos con el paciente fue que hicimos una medición del receptor de paratormona en el linfocito B y encontramos que estaba en un 18.7%, lo cual, comparado contra el estudio previo que acabamos de mencionar, pues era una expresión mucho más alta, donde los controles estaban solamente en 5%, síndrome de Sjögren 4.6% y el lupus eritematoso sistémico 14.5%. Entonces, ¿qué sucedió con el paciente? Básicamente, se le realizó la paratiroidectomía, que es el manejo, por supuesto, del hiperparatiroidismo primario, que tenía la indicación de cirugía debido pues, a la hipercalcemia que estaba presentando y a los síntomas con los cuales cursaba el paciente. ¿Qué evidenciamos? Que después de que se retiró el adenoma paratiroideo, por supuesto, los niveles de PTH disminuyeron, pero de manera muy llamativa los niveles de autoanticuerpos también disminuyeron a la medición que se hizo a los 3, 6 y 9 meses. Vemos que esta tendencia fue progresiva hasta tal punto que a los 9 meses los niveles de autoanticuerpos se encontraban ANA solamente 1 en 80 y los asma 1 en 20. Nosotros con estos hallazgos consideramos que el paciente estaba presentando una hepatitis autoinmune probable y que pues no tenía criterio de inmunosupresión, y vemos como cuando los niveles de PTH bajaron, los niveles de autoanticuerpos también disminuyeron. Llamativamente, los niveles de receptor de paratormona fueron aumentando también en el tiempo a los 3, 6 y 9 meses. Al igual que la distribución de los linfocitos B que vemos pues, en esta gráfica que se encuentra a la derecha. Básicamente, ¿esto qué nos lleva a concluir? Que el paciente tenía unos niveles de receptor de paratormona que estaban elevados incluso en ausencia del estímulo de la PTH, que es lo que podemos evidenciar en el último tiempo, a los 9 meses, cuando la PTH ya se encontraba en un valor normal, pero igual este valor era mucho más alto al comparado con los controles. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente el paciente tiene alguna susceptibilidad
que hacía que expresaran unos niveles mayores de receptor del linfocito en sus linfocitos B, y al verse expuesto al hiperparatiroidismo secundario al adenoma paratiroideo, lo que presentó fue una activación de este linfocito B con el consecuente desarrollo del fenómeno de autoinmunidad. Pero el fenómeno más claro que quisiéramos nosotros reportar acá y hacer énfasis es que el paciente no requirió en ningún momento inmunosupresión y que solamente con la paratiroidectomía mejoró el fenómeno de autoinmunidad, algo que obviamente es muy novedoso. En esta tabla básicamente vemos los mismos resultados que habíamos evidenciado en la imagen anterior, pero acá queremos resaltar la disminución en los niveles de calcio y la clara disminución en los niveles de paratormona desde 652 picogramos mililitro hasta 30 picogramos mililitro en la medición que se realizó a los 9 meses. Como conclusión, los niveles elevados de paratormona pueden tener un efecto en la regulación negativa del receptor de paratormona. La expresión basal del receptor de paratormona en los linfocitos B es elevada en comparación con los controles sanos que habíamos reportado previamente en nuestro estudio previo, y las subpoblaciones de receptor de paratormona en los linfocitos B de este paciente cambiaron luego de la cirugía, lo cual es algo muy propio de los pacientes con autoinmunidad. Y la PTH isorreceptor pueden ser factores para el desarrollo de autoinmunidad. ¿Cuál es la proyección? Nosotros, a raíz de los resultados de estos dos estudios, lo que sigue es estudiar las vías de señalización intracelular que expliquen por qué nuestros pacientes con hiperparatiroidismo en algunas ocasiones están desencadenando fenómenos de autoinmunidad. Muchas gracias.